Buenos días, lo primero me voy a presentar. Para los que no me conozcáis, soy Jorge Herrero, periodista y miembro de la Asociación Española de Protocolo. Hoy vamos a hablar del protocolo deportivo, tratando de ver cómo ha afectado la crisis del coronavirus a esta disciplina. Al margen de la catástrofe que supone la pérdida de miles de vidas humanas y la destrucción de millones de empleos, trataremos de ver el problema desde el punto de vista de los profesionales del protocolo y la organización de eventos en el deporte. El coronavirus, como podéis imaginar, se ha llevado por delante prácticamente el 100% de los eventos deportivos repartidos por todo el mundo: fútbol, atletismo, baloncesto, Fórmula 1... Para empezar, unos datos que nos harán ver la magnitud del problema que la COVID-19 ha provocado en el ámbito deportivo. En España, el mundo del deporte, profesional y no profesional, supone casi el 2,5% del Producto Interior Bruto. Esto es más o menos 24.000 millones de euros solo en nuestro país. Imaginaros la cifra a nivel mundial. Cerca de 180.000 personas viven en España directa o indirectamente del deporte. Entre ellas, como no, se encuentran los profesionales del protocolo y la organización de eventos. Vamos a ver ahora cómo ha afectado esta crisis a su trabajo, no solo durante el confinamiento, sino también, y lo que me parece más importante, a su futuro dentro del sector. Empezaremos, si os parece, por el evento más importante de todos, los Juegos Olímpicos. Como sabéis, los Juegos se celebraban este verano en Tokio y por primera vez en la historia el Comité Olímpico Internacional ha decidido aplazarlos. Estuvieron esperando hasta el último momento, pero las terribles circunstancias que rodean la crisis del coronavirus no les han dejado otro remedio. Y sí, digo que es por primera vez porque los Juegos, que no se celebraron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Berlín 16, Helsinki 40 y Londres 44, fueron cancelados. En esta ocasión, el COI ha decidido aplazar los Juegos Olímpicos justo un año, por lo que se celebrarán en el verano de 2021. Al respecto, dos cuestiones importantes. Se mantiene la denominación Tokio 2020 porque, como podéis imaginar, todo el material técnico deportivo, de marketing, merchandising ya estaba preparado. Millones de objetos relacionados con los Juegos que llevan, por supuesto, el logo oficial de Tokio 2020. Cambiarlo todo para sustituir 2020 por 2021 hubiera sido realmente un problema. Y segundo, este cambio no afectará a las próximas sedes olímpicas. París 2024 y Los Ángeles 2028 mantendrán sus fechas. Sí pueden verse afectados seriamente los atletas olímpicos, que son los verdaderos protagonistas de los Juegos, y que en el caso de París verán como la Olimpiada, la etapa que comprende entre dos Juegos Olímpicos, se verá reducida de 4 a 3 años. Seguro que tendrán que cambiar su preparación durante el llamado ciclo olímpico. Como muchos sabréis, el protocolo de los Juegos Olímpicos está perfectamente reglado y medido. Es en la Carta Olímpica, cuya última modificación entró en vigor el 26 de junio de 2019. Allí se recogen todos los aspectos relativos a los principios fundamentales del olimpismo, así como las normas y textos de aplicación adoptados por el COI. La Carta también fija la organización y funcionamiento del movimiento olímpico y las condiciones de celebración de los Juegos Olímpicos. Pues bien, es seguro que la crisis del coronavirus va a obligar a determinados cambios, especialmente en la próxima edición de Tokio. Algunos de estos cambios serán sutiles, como veremos, pero otros de mucho mayor calado. En los Juegos Olímpicos hay un ceremonial muy detallado en 3 momentos muy concretos: la ceremonia de apertura, la de clausura y las múltiples ceremonias de premiación. En todas ellas veremos cambios. Será difícil que imágenes como estas se vuelvan a repetir. Mucho tendrá que mejorar la situación sanitaria mundial para que miles de atletas, venidos de todo el mundo, estén juntos en un mismo espacio e interactuando entre ellos. Es una pena, porque sin duda son las ceremonias más esperadas y además tienen audiencias millonarias. Seguro que el equipo de organización de Tokio 2020 está trabajando muy duro para reorganizar una ceremonia que ya tenían perfectamente preparada y que el año que viene a buen seguro tendrá que ser muy diferente. Todo ello sin que pierda atractivo ni interés. Sin duda se enfrentan a un gran reto. En cuanto a las ceremonias de premiación, tampoco creo que haya más cambios que mantener las mínimas medidas de seguridad e higiene, sobre todo a la hora de dar las medallas y los regalos. Si acaso en los deportes de equipo, porque coinciden muchas personas a la vez en el podio, la imagen sí será distinta. Si hablamos de los Juegos Olímpicos, no podemos obviar las cuestiones de seguridad, que en Tokio será primordial e incluso definitiva. El Comité Olímpico ya no descarta que, según la evolución de la pandemia, los Juegos queden definitivamente cancelados, si no se puede garantizar la seguridad en 2021. El gobierno japonés ya ha manifestado que prefiere no celebrar los Juegos si la seguridad sanitaria no está garantizada.
Al margen de este escenario casi apocalíptico, se está pensando en muchos más aspectos que habrá que tener en cuenta. Por ejemplo, es evidente que el control de accesos a los estadios y pabellones olímpicos será mucho más estricto. Termómetros digitales para medir la temperatura de los asistentes, mayor distancia entre asientos, desinfección de material deportivo de los vehículos, son medidas de seguridad de todo tipo inéditas hasta ahora. También lo veremos en la Villa Olímpica, en la que la convivencia entre los atletas de más de 200 países seguro que se verá condicionada por las nuevas medidas de seguridad. En este sentido, la organización de los Juegos de Tokio se plantea que los deportistas pasen una cuarentena a su llegada a Japón. Todos estos cambios no van a salir baratos. El COI ha estimado que el aplazamiento de los Juegos generará unas pérdidas de entre 2.600 y 2.900 millones de dólares. Con todos estos condicionantes, es seguro que los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Este es sin duda el deporte que más portadas está ocupando, al menos en nuestro país. Incluso ha estado en el ojo del huracán durante las primeras semanas cuando ni siquiera hablábamos de pandemia. Porque muchos apuntan a un partido de fútbol como principal fuente de entrada del virus en España. Se trata del Atalanta-Valencia, que se jugó en Milán cuando en Lombardía ya había cientos de casos, y hasta allí se desplazaron más de 2.000 hinchas del Valencia, que pudieron regresar a España entre aparentemente medidas de seguridad mínimas. Si nos centramos en España, se ha hablado durante semanas de cuándo se va a reanudar la Liga de Primera y Segunda División. Finalmente lo hará esta semana con el derbi entre el Sevilla y el Betis, pero la española ha sido la última de las 4 grandes ligas europeas en decidir la fecha de regreso a la competición. En juego no solo están los puntos, en las 11 jornadas que quedan, la Liga asegura que estaba en el aire un negocio de más de 1.000 millones de euros en contratos televisivos, patrocinios. Es, como vemos, un asunto muy serio. Los equipos han recuperado los entrenamientos grupales de forma gradual. Los clubes deben seguir instrucciones muy precisas de cómo deben realizarse los entrenamientos en cuanto al número de jugadores presentes en las instalaciones, el tiempo de estancia en los vestuarios, la higiene, la atención a la prensa. Como curiosidad, se ha llegado a prohibir que los jugadores se duchen en los vestuarios y tengan que hacerlo en sus casas, y tampoco pueden acudir a los entrenamientos en distintos coches cada día. Estos además son desinfectados mientras los jugadores están entrenando. En el desarrollo de los partidos se ha tenido en cuenta que la competición se retoma en pleno mes de junio. En los aspectos organizativos, que es lo que nos ocupa, la Liga se ha propuesto jugar en varias ventanas horarias, a partir de las 5 de la tarde solo en el norte del país y a las 7:30 y las 10 de la noche en el resto. También se podrán hacer 5 cambios durante los partidos en vez de los 3 habituales, para permitir mayor rotación en las plantillas, que van a jugar muchísimos partidos en menos de un mes, y se pretende, como cuando se juega en agosto, que los encuentros no se disputen si la temperatura ambiente supera los 32 grados. La referencia hasta ahora es la Bundesliga. La máxima división de Alemania es la primera liga de alto nivel que ha reanudado la competición, apuntándose un tanto porque la atención de todos los fans del mundo han estado más que nunca en esta competición, que en muchos aspectos, y quedarían para otro vídeo, es absolutamente modélica. En la Bundesliga ya hemos podido ver detalles muy curiosos que se han replicado en las otras grandes competiciones europeas. La más llamativa, evidentemente, es la falta de público. Todos los partidos se juegan a puerta cerrada y así seguirán durante muchos meses. La no presencia de los aficionados se nota ya horas antes del partido. Se ha reorganizado la llegada de los jugadores a las concentraciones y a los estadios, sin seguidores y bajo estrictas medidas de seguridad. También se han tomado estrictas medidas de seguridad e higiene en los vestuarios. Los jugadores deberán mantener la distancia de seguridad y no podrán estar más de 40 minutos en el cambiador. Una de las imágenes que más ha llamado la atención es la de los banquillos. En muchos estadios han cambiado de ubicación y sin duda será algo a lo que nos tendremos que acostumbrar. Los jugadores ocupan la primera fila de la grada y guardan así la distancia de seguridad. Todos hemos visto los rituales y ceremonias del fútbol que, por supuesto, también han cambiado. Los futbolistas entran en el césped mucho más separados, no tocan a los contrarios al saludarse y ya no hay fotos de grupo de los 11 iniciales. En la Bundesliga y en cuanto a la prensa, solo se permite el acceso al estadio de 10 medios de comunicación y las conferencias postpartido son virtuales. Por supuesto, desaparece la llamada zona mixta donde el contacto con los jugadores era más cercano.
Ojo con esto, porque ya ha provocado alguna protesta de los medios de comunicación que esgrimen su derecho a informar para que no se vete su entrada en los estadios. En España, por ejemplo, este asunto incluso ha llegado al Congreso en forma de pregunta al Gobierno para que permita el acceso a los medios, al menos durante los entrenamientos. Recordemos que especialmente en los medios gráficos, muchos de estos profesionales son freelance, cuyos ingresos dependen de las imágenes que puedan vender a los medios generalistas. Volviendo a Alemania, se han producido escenas curiosas. En el campo del Borussia Mönchengladbach, previo pago de 20 euros, cualquier aficionado puede estar presente en la grada, en forma de figura de cartón y con su aspecto real. Y en el campo del Borussia Dortmund, los jugadores siguen celebrando la victoria frente a la grada de sus seguidores más acérrimos, a pesar de que la vemos completamente vacía. Hay rituales que sin duda son difíciles de cambiar. La influencia de las medidas de seguridad se ve también en los lances del juego. Es difícil ver que un jugador ayude a otro contrario a incorporarse cuando está tendido en el césped, e incluso las celebraciones de los goles han dado un giro completo. Y se ha cumplido algo que temían todos los dirigentes del fútbol alemán. Todos estos condicionantes están afectando al juego. Ha sido significativo ver cómo en las primeras jornadas muchos equipos visitantes han conseguido buenos resultados en campo contrario. Es más, en los primeros 22 partidos tan solo ha habido 3 victorias de los equipos que jugaban en casa. La falta del calor del público sin duda ha influido en el desarrollo de los partidos. También la ausencia de espectadores deja escuchar absolutamente todos los sonidos que antes eran inaudibles. Gritos, insultos, instrucciones de los entrenadores, todo queda al descubierto. Y la gran pregunta, ¿qué ocurre si un jugador da positivo en coronavirus? Todas las ligas han creado protocolos de actuación que prevén desde test diarios a todos los jugadores del equipo a la suspensión de la competición. En España se ha acordado que la Liga hará público el número de casos positivos, pero amparándose en la Ley de Protección de Datos, no se revelarán los nombres de los deportistas afectados. El jugador que tenga el virus deberá pasar la cuarentena en casa y entrenarse en solitario. Solo se podrá reincorporar cuando sus pruebas den negativo. Se ha criticado mucho la conocida falta de sintonía entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, que también se ha puesto de manifiesto en la gestión de esta crisis. Han llegado a circular protocolos sanitarios contradictorios emitidos por las dos instituciones y al margen de lo dictado por el Consejo Superior de Deportes. Así, la guerra del fútbol se ha trasladado al campo del coronavirus. Todo lo contrario ha ocurrido en los deportes profesionales en Estados Unidos, que repasamos brevemente y así aprovechamos para cambiar de tercio. Quien los conozca sabrá que el fútbol americano, el baloncesto o el béisbol están claramente a otro nivel de organización respecto a cualquier deporte en el mundo. Muchos han destacado la rapidez de actuación de sus comisionados. Por ejemplo, Adam Silver, máximo responsable de la NBA, se ha reunido casi a diario con los dirigentes de los equipos y les ha trasladado órdenes y protocolos muy claros y precisos. Esa buena comunicación sin duda ha permitido que los equipos profesionales hayan podido afrontar la falta de competición con las mejores garantías y con el horizonte mucho más claro. Cabe destacar también que las conferencias con la prensa han sido casi diarias, por lo que el constante flujo de información ha reducido al mínimo los rumores e incertidumbres, algo de extraordinaria importancia en una situación como esta. Esta confianza trasladada a dirigentes y público en general no es algo menor, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que mueven las 3 grandes competiciones en Estados Unidos. La mayor de todas, la Liga de Fútbol Americano, ya ha hecho estimaciones de cuánto va a costar a sus 32 equipos la crisis del coronavirus. Un informe revela que solo por la ausencia de público la NFL perderá 5.500 millones de dólares, y eso en una competición que terminó en febrero con la Super Bowl y que no se reanuda hasta septiembre, así que no ha tenido que suspender ningún partido hasta ahora. La explicación está en que, al contrario que en Europa, la gran parte de los ingresos de los equipos provienen de la explotación comercial de sus estadios, que son, como en el caso de los Dallas Cowboys o los Falcons de Atlanta, enormes infraestructuras que suponen ingresos millonarios no solo en entradas, también en merchandising o alquiler de espacios, estadios de usos múltiples que van a estar cerrados mucho tiempo.
También me gustaría destacar un caso curioso que demuestra que siempre hay quien encuentra resquicios para seguir adelante. No sé si muchos la conoceréis, pero la UFC es ahora mismo uno de los deportes más rentables del mundo. Las artes marciales mixtas, la llamada lucha en el octógono, mueven miles de millones de dólares y se ha convertido en la primera competición mundial en retomar su actividad incluso durante la crisis del coronavirus. Su dueño, Dana White, encontró el apoyo de las autoridades en Florida, que han reconocido al deporte como actividad esencial. Gracias a eso pudo celebrar 3 jornadas de combates en la ciudad de Jacksonville, bajo estrictas medidas de seguridad. Así, en el UFC 249 ha habido 1.200 tests a disposición de todo el personal, zonas de entrenamiento privado para cada luchador, se ha reducido de 130 a 50 personas el staff de organización. La UFC es una competición global, pero en esta ocasión todos los luchadores residían en los Estados Unidos. Así que para organizar combates entre luchadores de todo el mundo, White asegura que está montando un ring de combate en una isla en medio de aguas internacionales, cuya localización es todo un misterio. Por si acaso ya ha registrado el nombre de Fight Island para una futura explotación comercial. Los que os dedicáis al protocolo y la organización de actos sabéis que hay un elemento fundamental para el éxito de los eventos deportivos: los patrocinadores. Su aportación es esencial y forma parte de nuestro trabajo conseguir que estén satisfechos con los actos que organizamos y que estos les sirvan para cumplir sus objetivos. En 2020, con grandes eventos como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa de fútbol, se estimaba un crecimiento importante del patrocinio deportivo a nivel mundial, más de un 5% anual, hasta alcanzar los 48.000 millones de dólares. Cifras que demuestran el interés creciente de las firmas y las marcas por unir su imagen al deporte y que, sin embargo, han saltado por los aires. Al margen de los contratos firmados y las cláusulas de rescisión, muchas empresas se van a replantear su política de patrocinios. Con las competiciones aplazadas o canceladas, con los estadios vacíos y sin audiencias de televisión, es muy difícil que los sponsors consigan un retorno de su inversión. Pero en esta catástrofe sin precedentes, cuyas consecuencias aún estamos lejos de conocer, ha surgido con mucha fuerza un nicho de mercado, con un enorme potencial y que ha acabado de despuntar. Son los eSports. No se trata solo de videojuegos, es toda una cultura que arrastra millones de fans por todo el mundo, con jugadores profesionales que ganan grandes sumas de dinero, gracias a audiencias estratosféricas repartidas por todo el mundo. Con espectadores ávidos de ver deporte en directo, muchas competiciones tradicionales se han reinventado y ofrecen con mayor o menor éxito su producto a través de los eSports. Por ejemplo, la Fórmula 1 organiza carreras online entre los pilotos reales y la FIFA hace torneos internacionales de fútbol con los mejores jugadores del mundo real detrás del mando de la PlayStation. Todo un mundo por descubrir que mueve muchísimos eventos y que cuenta ya con estructuras muy profesionalizadas. Para terminar, un último apunte que espero que os dé una visión más clara de a qué se enfrenta el deporte mundial con la gestión de esta crisis. Hay que pensar no solo en los deportistas, también en todo lo que les rodea. Y fue Rafa Nadal el primero que lo advirtió. El público en general puede pensar que en este tipo de deportes individuales como el tenis no hay tanto peligro de contagio porque apenas hay contacto, 1 contra 1 y separados por varios metros. Pero preguntado por la reanudación de la competición en el tenis, Nadal apuntó algo importante. Los deportistas son lo que se ve, pero detrás hay mucha más gente. Entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, todo un staff técnico que acompaña al jugador allá donde va. Y por ejemplo, en un gran slam como Roland Garros se movilizan más de 400 tenistas entre las categorías masculina, femenina y dobles, deportistas que acuden desde todas las partes del mundo en un periodo muy corto de tiempo. Porque en el tenis se juegan torneos semanales en casi todos los continentes y el flujo de viajes es muy intenso. Eso, con los datos que tenemos sobre la capacidad de transmisión del virus, nos da una idea de la magnitud del problema ahora que todavía no se sabe ni cómo ni cuándo acabará la pandemia. Y si este es un problema serio en un deporte como el tenis, imaginaros por ejemplo en la Fórmula 1 o en el Mundial de Motociclismo, con carreras repartidas por todo el planeta y equipos técnicos compuestos por centenares de personas.
Cuando logremos avanzar en la lucha contra el coronavirus, todo va a ser muy diferente, también en los eventos deportivos. Habrá que adaptarse a la nueva realidad, y ahí nuestra labor como profesionales del protocolo y de la organización de eventos debe hacerse valer. Será fundamental conocer los problemas que la crisis sanitaria va a provocar en la organización de los actos, en este caso deportivos, pero también será importante anticiparse y aplicar nuestros conocimientos e imaginación para solventar estas situaciones, para que los eventos que organicemos sigan teniendo éxito. No solo pensando en su ceremonial, que podemos reorganizar con más o menos acierto, también en los mensajes que queremos transmitir y con una máxima fundamental: garantizar la seguridad de público y deportistas. Bueno, con esto acabamos. Un saludo a todos y espero vuestros comentarios.